Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos con un tema muy interesante a petición de todos los que estuvimos en el seminario del lunes. Tenemos hoy a compañía del señor Carlos Fernández, el ejecutivo de una empresa muy grande de centros regionales que se dedican y se han dedicado por más de 23 años a darle la visa de residente de EB5 a más de 6,000 personas en toda Latinoamérica. Como el tema de hoy fue algo que decidimos el lunes para las personas, para los brokers que quieran saber cómo se escoge un proyecto de inversión para residencia de B5 y un proyecto exitoso. Por eso hemos estado en reuniones y he entrevistado varios centros regionales para poderles traer a ustedes el mejor, el más profesional y el que tiene mejor trayectoria en el mercado de Estados Unidos para que nos represente a nuestros clientes internacionales. Es el CMB, como dice CMB en español. En este momento, como ustedes saben, nosotros somos una compañía de inmuebles y de asesoría a todos los clientes que quieren invertir en Estados Unidos exitosamente. Y también nos dedicamos a la parte migratoria a tramitar y a procesar y a ayudar a los clientes que quieran una visa de residente en los Estados Unidos, una visa EB5. Durante estos 30 años hemos tenido con Carlitos muchos clientes de todas partes del mundo. Haya evolucionado, depende del país, depende de lo que esté pasando en el mundo. Tenemos muchísimos clientes de Brasil, después Colombia fue un gran país para nosotros, luego Argentina. En este momento tenemos los dos mejores países, o sea, los países que están tramitando sus visas de EB5, estamos con México y con Chile. En este momento, como les comenté, tenemos a Carlos Fernández. Yo lo conozco hace muchos años, es una persona muy seria, original de Perú, si no estoy mal, porque siempre digo que es de Ecuador y es de Perú. Carlitos, y lo más importante del día de hoy, para preguntarle a Carlos, no es un PowerPoint, no es decirles a ustedes, hacerles una presentación, un monólogo, sino preguntarle a él directamente, como tiene tanta experiencia con clientes internacionales, que nos cuentes. Bienvenido, Carlos, otra vez con nosotros, pues siempre ahí con el dedo en el renglón, para que nos cuentes qué está pasando en la visa de B5, cómo tú ves ahorita el nuevo gobierno, cómo ves tú que están tratando este tipo de visas para las clientes que quieren irse a vivir a Estados Unidos con visa migratoria de B5. Hay un detalle muy importante que la gente no ha caído en cuenta. La vicepresidente electa es hija de inmigrantes por ambos lados. El papá es de Caribe y la mamá es de la India. No solamente eso, sino que ella representa California y toda la tecnología que está basada en el área de San Francisco utiliza mucha mano de obra especializada y hay necesidad de inmigración. Entonces, el caballero que esperemos deje la Casa Blanca dentro de algunas semanas, más bien representaba la economía industrial oxidada. Entonces, y también tenemos que decir que era, digamos, de carácter netamente antimigratorio, ¿no? Yo veo con mucho entusiasmo que nuevamente Estados Unidos se está abriendo a la inmigración. Ahora, hay que entender que la inmigración a través de la visa EB5 es una figura en donde ganan tanto el inversionista como el gobierno y la economía. ¿Por qué? La EB5 es, por una parte, la vía más directa a la Green Card permanente. Ninguna otra visa, ningún otro esquema le da uno a uno un acceso tan sencillo y tan sólido a la Green Card permanente. O sea, ¿qué es la EB5? Cuéntanos, desde el principio. Cuéntanos a las personas nuevas y a las personas que ya con nosotros, ¿qué es una visa EB5? ¿Por qué existió una visa EB5? ¿De dónde salió esto? Cuéntanos. Yo sé que es un cuento largo, pero cuando uno sabe las raíces del por qué, es más fácil explicarle a los clientes y más fácil de decir y orientarlos a dónde tienen que ir y qué proyecto tienen que escoger. Cuéntanos. Lo hago muy chiquito. ¿Ya? Cuéntanos. En 1990
el Congreso americano se dio cuenta que no tenían un programa de inmigración por inversión, no tenían un programa de ciudadanía por inversión. Otros países como Canadá y Australia lo tenían. Entonces, había mucho capital que pudiese ingresar que no ingresaba. Entonces, se dieron cuenta que era tan atractivo venir a Estados Unidos que se hacía posible que la gente que ponga el capital y que ese capital genere puestos de trabajo, como recompensa a esa generación de puestos de trabajo, a la familia le daban la green card. Ujú. Eso es una cosa que tomó un montón de tiempo en que la gente se entere. Recién porque en 1990 se da la ley, en 1993 se faculta la creación de empresas llamadas centros regionales para que presenten proyectos listos para la EB5. Pero fue recién a partir del 2007 en donde se cae el mercado de capitales, donde realmente la gente se da cuenta de la utilidad, porque los desarrolladores que no tenían posibilidad de conseguir crédito para desarrollos grandes, ve que había esta posibilidad de la EB5. Entonces, en sencillo, la EB5 es un intercambio. El inversionista extranjero pone capital y genera por lo menos 10 puestos de trabajo de tiempo completo y permanente con ese capital. Ujú. Y como recompensa, el gobierno americano le da la green card al inversionista, la cónyuge y todos los hijos menores e hijas menores solteros no casados de 21 años. Eso es la visa EB5. Gracias, Carlos. Gracias. Es importante para los que nos están escuchando hoy el por qué nosotros, y esta es una palabra importante, hemos escogido trabajar con este centro regional que se llama CNB. ¿Por qué? Porque ellos tienen una trayectoria de más de 6,000 visas para inversionistas extranjeros exitosas al 100%. O sea, todas las visas que ellos han procesado han sido exitosas y han sido aprobadas. Ellos fueron los segundos centros regionales que se abrieron, los que tienen más antigüedad, el CNB. De ahí en el adelante, Carlos, si me puedes corroborar esto, hemos tenido como 1,200 centros regionales que han abierto en este momento, después de lo que pasó en este momento, creo que de la baja de turismo y todas estas cosas que están pasando con la pandemia. 500 o más centros regionales han cerrado sus puertas y estos proyectos han quebrado. Y lógicamente esos proyectos que estaban siendo apatronados por todo lo que es el turismo y que la gente tenía sus inversiones ahí, han perdido sus visas. Entonces, es importante y yo creo que esta mesa redonda de hoy es lo más importante que ustedes pueden determinar es ¿por qué nosotros tenemos que escoger un centro regional con esta trayectoria? ¿Y qué es un centro regional? Cuéntanos, Carlitos, ¿qué es un centro regional para el que tú trabajas y por qué y cómo escogen ustedes los proyectos? Porque, por ejemplo, yo soy una compañía que represento varios proyectos y yo escojo los proyectos que son los mejores para mis inversionistas y sé que van a ganar dinero. No que se van a quebrar o que el desarrollador no lo construye o que no se va a rentar. Entonces, por eso es importante que sepan ustedes hoy, el centro regional y el proyecto que ustedes escogen es tan importante como tener el dinero para tener la EB5. Carlitos, cuéntanos qué es el centro regional para que tú trabajes y por qué. Perfecto, mira. La clave es la siguiente. La ley EB5 dice que esto tiene que basarse en una inversión legítima. Y toda inversión legítima tiene que tener elementos de riesgo. La ventaja de trabajar con un centro regional que sabe lo que está haciendo es que un centro regional te puede proteger en las dos esferas de riesgo. A veces la gente solamente ve una de las esferas y fracasa. Las dos esferas de riesgo son el riesgo inmigratorio, que es posible que tú hagas tu inversión y que por razones que te voy a explicar no llegues a tener éxito. Ese es el riesgo inmigratorio. Y por otra parte, el riesgo de negocios,
que al final de cuentas veas que perdiste el capital, ya sea en forma total o parcial. ¿Ok? Teóricamente ambas tienen que ocurrir, pero el hecho que sea riesgo no quiere decir por nada que tenga que ser arriesgado. Voy a centrarme primero en lo que es el riesgo de inmigración. Para entender esto, hay dos etapas del proceso que son claves. La primera es una primera petición que es para conseguir la entrevista que nos lleva la primera es una petición para una entrevista que le lleva a la residencia condicional. No sé si me escuchan mejor ahora. ¿Les parece que se estaba escuchando mal? Yo creo que es mi computadora que está haciendo como ruido. ¿Tú qué crees, Fernanda? Yo ¿Será? sí estoy escuchando bien, la verdad. Ok. Ah, bueno, porque es alguien que no se escuchaba bien, entonces me estoy acercando un poco más. Acércate un poquito más, yo creo, porque es muy importante lo que tú estás diciendo. Sí. Creo que no se escuchaba bien. Entonces, volvemos al tema. ¿Por qué el centro regional y qué carácter, o sea, qué son ustedes? ¿Por qué es trabajar con ustedes, Carlitos? ¿Qué es lo que ustedes nos ofrecen que no nos ofrecen otras personas? Teóricamente, la visa se puede hacer a título propio, con un proyecto propio, pero eso es muy difícil y es muy costoso. Históricamente, año tras año, menos del 5% de todas las visas que se aprueban para EB5 se logran con proyectos propios. Entonces, déjame aclarar eso, Carlos, déjame aclarar eso. Y eso me ha pasado muchísimo. He tenido muchísimos clientes, ¿ok? Que se han atrevido a crear un negocio, ¿ok? Y por ese negocio aplican para la visa EB5. Es un riesgo altísimo. Les cuesta muchísimo más porque no solamente tienen que invertir los $970,000, sino tienen que crear el negocio. Y me pasó con un señor yo lo cuento a todo el mundo, con un señor de Brasil que iba a abrir un restaurante de $3 millones, consiguió su inversión y al abrirlo el señor quebró porque no tenía más dinero para seguir. Entonces perdió los 900 y pico, los $3 millones y no está en el país. O sea, muy grave. Muy grave. Sí. No se arriesguen a hacer cosas que no saben, como yo te lo digo a todo el mundo, zapatero a sus zapatos. No traten de inventar las cosas que tienen, o sea, que ya están inventadas. Vayan con alguien, pónganse en el bus que están dando y que sabe para dónde va. Entonces, por eso yo escogí siempre el centro de ustedes, Carlitos, porque es un súper serio, saben lo que está haciendo y tiene proyectos increíbles. Ahora sí, seguimos. Precisamente, una inversión con un centro regional que sabe lo que está haciendo te ayuda a minimizar el riesgo, porque al final de cuentas ese es el servicio que proveemos, la minimización del riesgo. Entonces, quiero explicarte cómo minimizamos el riesgo inmigratorio y después ir a cómo minimizamos el riesgo de negocios. Entonces, hay dos etapas en la petición que son importantes. La primera es una petición para llegar a la visa que se la dan a uno primero en forma condicional. Haciendo una analogía, esto es similar a la visa de matrimonio. ¿Por qué? Basada en un hecho real, un hecho que conlleva riesgo, un hecho que tiene que ser consumado y que está sujeto a revisión. ¿Ya? Y eso es muy importante. O sea, en un matrimonio tiene que haber la posibilidad de crimen pasional, sacada de vuelta, o que sea todo feliz. Entonces, de la misma manera, la primera petición, el formulario se llama I-526. ¿Ya? Es la primera petición donde uno se presenta y dice, quiero ser considerado como inversionista inmigrante por dos razones. La primera es que mis fondos están claros, transparentes, bien documentados. Esto es mío y esto lo estoy aportando. Los 970,000 están aquí. ¿Ok? O sea, la primer requisito de la EB5 es tener los $970,000 comprobables. Sí. Súper comprobables. Sí. Y para eso se hace cargo el abogado. Correcto. Sí. Ajá. Sí. Seguimos. Y por otra parte, yo estoy presentando un proyecto que tiene dos características. Primero, se ciñe a todas las normas EB5. Y segundo, tiene la posibilidad, ¿ok?, de generar por lo menos 10 puestos de trabajo. Esas son las dos preguntas.
Entonces, ha ocurrido, por ejemplo, como hay, y una cosa que tengo que mencionar, dos niveles de inversión. ¿Ya? En este momento estamos hablando de 970,000 porque estamos haciendo los proyectos en zonas que permiten esa inversión. Ajá. Hay otras zonas. Que necesitan ese tipo de inversión y necesitan crear esos trabajos, como por ejemplo Sí, Detroit, donde ustedes tienen sus centros, sí, sus proyectos. Ajá. sí. Y se les llama área de promoción de empleo, área designada de promoción de empleo. Ajá. Ahora, si no fuese así, la inversión sería el doble, sería 1.8 más lo que te cobra el centro regional, más lo que te cobra el abogado, estás hablando de 2 millones. ¿Ya? Ajá. Entonces, primero se tiene que demostrar que la zona donde está califica, para que después no digan, oye, no, esta zona no califica, tuviste que poner más. ¿Ya? Lo segundo que tenemos que demostrar es cómo se van a crear los puestos de trabajo. Y nosotros le vamos a entregar al abogado de inmigración centenares de páginas de documentos de prueba que ya han comprobado que funciona. El enfoque funciona. Tenemos como 70 sociedades de inversión que ya han sido revisadas y siempre se ha logrado el éxito. Ahora, o sea, que los dos trámites importantes de una visa es, primero, los $970,000 que la persona califique de dónde viene el dinero y los comprueben, y segundo, el proyecto. Y el proyecto tiene que tener varias calificaciones. Por ejemplo, que tenga puestos de trabajo, que está en una zona rural donde califique para esto, ¿ok? Y que tenga el riesgo, pero no sea riesgoso. Correcto. Eso es lo que tú me estás diciendo. Correcto. Okay. Y si eso ocurre, a la persona, al postulante, le van a dar la aprobación primera y va a poder ir a la visa, a la entrevista consular y va a lograr su primera residencia. Le van a dar en el pasaporte la visa B5, va a poder entrar, se establece, desde el primer día ya puede trabajar, ya goza de Social Security, tiene todo lo que tiene un ciudadano americano, excepto la capacidad de votar y ser elegido a oficio público. ¿Ya? ¿Cuánto se está demorando este trámite, Carlitos? Porque tú sabes que por lo que está pasando en la pandemia estamos estamos como andando como tortugas, pero creo que con este nuevo gobierno va otra vez a acelerar todas estas agilizarse, cosas, ¿verdad? sí. La suma de las dos etapas, que es el proceso de esa petición, más la entrevista consular, está demorando de 2 a 3 años. Wow, pero antes estaba 18 meses. Sí, pero tenemos ciertos indicios de que está bajando. ¿Ya? O sea que debería de darse nuevamente el escenario de 18 a 24 meses, pero en este momento, como sabes, hay factores que lo han demorado. Ahora, una vez que ya la persona se establece con su familia, los 2 primeros años tiene la green card, es una green card de verdad, es la residencia permanente, pero está sujeta a revisión. Y la revisión se hace diciendo, señores, a mí me dieron esta visa en forma condicional, quiero demostrar que he cumplido con las condiciones. La condición esencial es que se hayan generado los 10 puestos de trabajo de tiempo completo y permanente. O sea, el proyecto tiene que comprobar eso, ¿correcto? Exacto. Tiene que comprobarse que el capital del inversionista en forma clara, sin lugar a dudas, ha generado los 10 puestos de trabajo. Tenemos una pregunta, Carlitos, es que la gente tenemos como 20 preguntas ya. Vamos a empezar con la primera pregunta, que yo quiero que mesa redonda, que tú sabes, la gente sea más abierta y pueda hacer las preguntas como va la mano, ¿no? Consuelo, cuéntanos, Fer. dispara con toda libertad. Yo sé que a ti te gusta hablar y contestar, como a mí, no me para nadie de hablar. A ver, dime, Fer. Justo de ese tema que estaba ahorita comentando Carlos, nos hacían una pregunta que decía que si la visa EB5 es también para que el inversionista tenga una residencia permanente. Ese es el propósito. Hay otra visa que también la gente la usa, que es la E2, pero la E2 tiene el problema que no te da la green card permanente. Y yo siempre digo, la E2 es como alquilar la casa sin poder comprarla. Entonces, puede ocurrir que los hijos llegan a 21 años, la E2 no los cubre. Y también la E2 es fácil de perder. Tú eres colombiana, ¿no es cierto, Consuelo?
Sí, Yo estuve en tu tierra varias veces, estuve en la zona de Pereira, ¿ya? Y lindo. luego de la ponencia, que tú no eres de ahí, ¿no? Tú eres de Bogotá, ¿verdad? Soy de Bogotá, yo soy de Bogotá. Ujú. Ok, bueno, en Pereira estuve hicimos la presentación y después se me acerca un señor, me dijo, yo he tenido una E2, muchas veces la familia se dedicaba a la exportación de flores, etcétera, yo hacía la comercialización, la renové varias veces, me regresé por asuntos de familia y después yo fui al consulado y me la negaron. Y yo les dije, pero yo tengo recursos, mi empresa es una buena empresa, está funcionando. Y le dijeron, sí, pero usted ha perdido los lazos con el país de origen. Entonces, la E2, que es rápida de conseguir, también se puede perder muy rápidamente. La EB5 no. La EB5 es una ecuación muy sencilla. Capital claro, proyecto conforme a lo que dice la ley, generación de los puestos de trabajo, te la tienen que dar. Es más, siempre digo, con el perdón de la audiencia, en la carrera de EB5 más vale el caballo que el jinete. Yo tengo inversionistas que son doctorados en estadísticas de universidades inglesas y tengo gente que se ha sacado la lotería. La EB5 no te pide que conozcas de negocios tanto, no te pide, digamos, que tengas un empleador, te pide muy pocas cosas, capital limpio y buen proyecto, nada más. Nada más. Y a él va mi otra pregunta, Carlos, que es, yo creo que la base de esta mesa redonda. Ustedes como compañía de Regional Center, o sea, centro regional, primero, ¿qué es un centro regional? Ok, Y luego, ¿cómo ustedes escogen un proyecto para representar? Porque ellos no representan todos los proyectos, ellos escogen de y acuerdo, analizan antes. Y la otra pregunta que viene al caso es, ¿qué proyectos tienes ahorita para ofrecerle a la audiencia? de acuerdo. Quiero responder con una analogía después de responder qué cosa es un centro regional. ¿Ok? Un centro regional es una entidad que puede ser pública o que puede ser privada, destinada a presentar proyectos para la visa EB5 internacionalmente para hacer posible que varios inversionistas que no se conocen, ¿no?, puedan poner su capital en forma conjunta para que haya la masa crítica necesaria de hacer proyectos que van a tener impacto en la economía regional. Porque lo que se quiere es cambiar el perfil económico de la zona. Ajá. Como bien dijiste, el área puede ser un área rural o también puede ser un área de alto desempleo. Entonces, la zona de Detroit, por ejemplo, tiene más alto desempleo, pero también es zona buena donde estamos haciendo el proyecto. Y lo que se quiere es transformar eso, traer puestos de trabajo ahí y como consecuencia se obtiene la visa. Entonces, el centro regional existe para facilitar la inversión de inversionistas extranjeros para que no tengan que manejar ellos el proyecto. Originalmente, cuando se da la ley, le pedían a uno que uno sea el inversionista, gestor, marquetero, meteorólogo y mago. Tenía que entrar sin saber el idioma o la cultura y tener éxito inmediato. Lo que hace un centro regional te ofrece proyectos llave en mano, proyectos que ya han sido analizados, proyectos que ya se tienen criterios bastante estables en donde se ve que ha tenido, digamos, éxito este tipo de proyectos. Ahora, ocurre que hay muchos centros regionales que nacieron al revés. Y te lo explico. Mira, como bien dijiste, ha habido un momento en donde ha habido 1.200 centros regionales. Ahora, nosotros estamos desde la fundación de la industria. Fuimos el segundo centro regional más antiguo y el más antiguo en operación. ¿Ya? Y hemos visto todo este trayecto. Después de la caída del mercado de capitales de 2007, hubo muchos desarrolladores inmobiliarios que se metieron a la industria B5. Entonces, Correcto. ellos lo entendían perfectamente desde el punto de vista inmobiliario, pero no dentro del punto de vista de el proceso de inmigración, de cómo lo veía inmigración.
Y es ahí donde Sí. fallaban. Históricamente, de 1992 al 2016, por cada 3 familias que postulan, 2 tienen el éxito y una no logra la última petición. La tasa de falla ha sido altísima y tú lo dices con el cierre de tantos centros regionales. Ahora, Así es. la ventaja que tenemos en CMB es que no somos los dueños de los proyectos y no queremos serlos. Hace muchos años, No hay ya intereses ustedes... propios. Para que no Correcto, hayan intereses propios. correcto. Correcto. Mira, yo estuve en Suiza de muchacho trabajando un verano. Estuve ahí recogiendo platos, etcétera, en un albergue. La familia se apellidaba Hess. Y yo estaba ahí en la cocina y de repente el suizo prueba y toda la charola de pollo riquísima la tira a la basura. Y yo le dije, señor Hess, yo vengo de un país donde eso no se hace. Y él me dice, está bien, pero mi reputación vale más que cualquier plato de comida. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es una metodología que hasta ahora ha rendido 100% de éxito en todos los proyectos. ¿Okay? El día que dejemos de tener eso, tenemos que cerrar las puertas. Esa es otra pregunta, Carlitos. Si yo, por ejemplo, fuera una persona que quiero tramitar mi EB5, ¿ok? Ya. Estoy buscando proyectos por todas partes. Me llega un desarrollador de Miami que tenga un proyecto tal, no digo nombres, y estoy analizando proyectos. ¿Cómo hago yo para tener, o mi abogado, porque el abogado también es el que te ayuda a esto, para tener un criterio correcto de cómo escoger tu proyecto? Lo primero que tienes que entender es cuál es la pericia comprobada a lo largo del tiempo que tiene ese centro regional para lograr el éxito para el propósito de inmigración y después para el propósito de preservación de capital. Lo segundo que tienes que entender es que te puedan explicar cómo es que este proyecto califica para la menor inversión, si es que estás interesada en la menor inversión. Y después, cómo se respalda la inversión y cómo te proteges en contra del riesgo de la posibilidad de disminución de capital. Ocurre que a veces, y eso sin mencionar, pero muchas veces te dicen, mira, yo quiero que usted sea socia del proyecto. ¿Okay? Hay que entender una cosa, para que funcione según ley, tiene que haber una nueva empresa comercial. Para proteger a los inversionistas, la nueva empresa comercial que nosotros formamos es un consorcio de prestamistas que le van a prestar el capital EB5 al proyecto. Ojo, ¿Ya? eso es importante para ustedes que están escuchando. Sí. Yo que ya Sí, sé sí. eso, para mí es lógico, pero cuando ustedes escojan un proyecto, estén seguros de que hay esta figura en la mitad, así ustedes tienen Correcto, menos riesgo. Explícale esa correcto, figura, es importante. correcto. Primero, no Mira, sean socios del proyecto, no sean socios del proyecto, sean correcto, inversionistas del proyecto, que es diferente. correcto. ¿Por qué? ¿Okay? O sea, mire, igual, tú vas a ser socia de una sociedad de inversión y ese es el elemento de riesgo, que es una sociedad de inversión que hace un préstamo. El préstamo puede que lo paguen o que no lo paguen, pero el problema es de que si ese capital se mete todo como patrimonio del proyecto, entonces tú quedas abajo en la prelación de acreedores. ¿Por qué? Para que funcione un proyecto EB5, siempre va a haber un préstamo bancario. Y hay que entender de que el banco siempre va a tener la mejor posición. ¿Okay? La Siempre. posición intermedia. Los impuestos y el banco. Los ¿Cómo? impuestos y el banco, y después nosotros. Primero Sí. los impuestos, luego el banco, después nosotros. Sí. Pero nosotros también tenemos pericia para poder entrar como en segundo lugar. El problema es que si tú metes el capital como equity, ese se puede volatilizar. ¿Ya? Porque tú compras acciones y al final se fueron para el piso y lo sentimos. Ahora, también hay que entender el rubro. En este momento, por ejemplo, hay rubros como el rubro hotelero, ¿no? En donde están teniendo problemas. Y con eso quiero pasar al tipo de proyecto que estamos teniendo. El tipo de proyecto que ustedes escogen están buenísimos. Y el tipo de tenants que ustedes escogen también, que eso es importantísimo. De acuerdo, mira, vamos a hacer historia.
¿ya? CMB se llama CMB por California Military Bases. ¿Ya? Cuando se acaba la Guerra Fría, los gringos se dan cuenta que las guerras ya no se ganan con aviones y con soldados y empiezan a cerrar bases militares, sobre todo en el sur de California. El dueño tiene la visión, vamos a transformar esos terrenos enormes que ya no tienen actividad económica, vamos a meterle una inyección de capital y vamos a cambiarle el uso al uso civil. Y tú vas ahora a la zona de San Bernardino, en California, en el sur de California, cerca de Los Ángeles, y vas a encontrar almacenes de Amazon, de UPS, de FedEx, de General Electric, que a lo largo de los años hemos ayudado a construir. Estos son almacenes de logística. Hemos hecho otros proyectos, pero estos es el tipo que ha resistido mejor el paso del tiempo. Tenemos un socio estratégico. Los e-commerce. Los e-commerce, ustedes se han dedicado a e-commerce, que eso es lo que está en el éxito. Tenemos un socio estratégico que se llama Hillwood. Estratégico que se llama Hillwood. Y el negocio nuestro es, le prestamos a ellos para que ellos hagan estos almacenes de tecnología de punta. ¿Por qué? Tú compras algo en Amazon y te llega mañana, precisamente porque hay una cadena de logística enorme que está bien engranada. Y dentro de cada uno de esos almacenes, el diseño es un diseño apropiado para la maquinaria, para la robótica que está ahí. La ubicación tiene que estar en forma muy precisa cerca de los aeropuertos, con minutos. O sea, estás hablando que tiene que ser todo cronometrado. Los almacenes de antes no sirven. Los almacenes de antes se basaban en entradas chiquitas, en distintos niveles, en acarreo manual. Eso ya no funciona. Quedó desechado. La economía moderna, el consumo moderno, te pide almacenes de tecnología de punta. No solamente para Amazon, ¿no? Para Wayfair, para UPS, para una serie de empresas. Entonces, entre comillas, yo sé que tú no lo puedes decir, pero yo sí lo puedo decir. Te apreciaría que no. Nuestro mayor cliente es Amazon. O sea, yo sí lo puedo decir, él no lo puede decir. O sea, bueno, el mayor cliente de todos los que tenemos nosotros los proyectos es Amazon. Entonces, sí, hay varios que los tiene Amazon. Sí. En este momento, el de Detroit ya empezó la construcción. Sí. Es un comerciante líder en comercio electrónico. ¿Qué te parece si lo dejamos ahí? Eso lo dejamos así. Terminan A y empiezan A y terminan N. Nada más. No lo puedo negar ni afirmar. Tendrían que firmar un convenio de confidencialidad. Entonces, lo siento, estoy sujeto a normas. Esto es un ofrecimiento público. No lo puede decir. Correcto. Entonces, es importante esto que estamos aclarando con ustedes porque no queríamos darle una clase de EB5 tan técnica, sino que una cosa más... yo diría que entendamos todo, el por qué, cuál es el proceso, porque el proceso de la EB5, todo lo que se relaciona con inmigración lo hace el abogado, ustedes no tienen que entender eso. Ustedes tienen que entender como inmobiliarios y como clientes qué es lo que necesita y por qué nosotros escogemos los proyectos suyos. Precisamente por esta A tu N, esos son los proyectos que nosotros escogemos con éxito. Y un centro comercial que tenga 6,000 visas. Tengo que decirte, esa es la realidad. Tengo que decirte lo siguiente, Consuelo. Lo que sí puedo afirmar es que el proyecto ya está en construcción. Lo que sí puedo afirmar es que todo el financiamiento adicional ya está concertado. ¿Ok? O sea que no va a haber el proyecto que se quedó sin construcción porque no hubo el capital. ¿Ok? Es más, el capital EB5 está sirviendo para reemplazar capital propio del desarrollador, que es muy importante. Eso es importante que ustedes sepan. Nosotros, en los centros comerciales escogen proyectos saludables, donde la inversión del dueño, el que les está construyendo, es más alta, o él presta su dinero o pone su dinero antes de conseguir el EB5. Entonces, ese es un proyecto saludable. Entonces, ya cuando la inversión del EB5, que es un pedacito, no es todo el proyecto, reemplaza a esta inversión que ya el inversionista principal ha invertido. Entonces, es más. Y que no lo necesita. Si te presentan un proyecto que es puro capital EB5, córrele. ¿Sabes por qué? Porque no han podido conseguir otro capital. Esta es una señal de alerta.
Estos son los puntos álgidos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando escojan. Primero, con quién trabajar, qué proyecto, ¿ok? Y quién los representa de abogado. Que los abogados ya ustedes saben que trabajamos con Sidney Meneses, es excelente. Yo creo que ya hicimos como una explicación muy sencilla de lo que es la B5 y lo que ustedes necesitan saber para poder guiar bien a sus clientes. Nosotros, tanto Carlos como yo, estamos a disposición de ustedes. Yo me sé el proyecto de A a la Z, pero lógicamente Carlos es el experto, porque Carlos puede estar con ustedes 3 horas y 50 horas con el cliente y no se aburre de explicarle. Yo soy más concisa, pero te Tú voy te a dar la sabes el palabra proyecto de me la A a dice la N, Carlos. según has dicho, ¿no? De la A a la N me la sé. Ok, pero yo no puedo Entonces, decir eso. Lo que sí no. les puedo decir que el contrato de arriendo es por 15 años. O Ajá. sea que ahí hay un flujo de caja, O que sea, es esto quiere importante. decir que la otra requisito para la visa permanente son que a los 5 años el proyecto siga siendo exitoso. Y esto que me está diciendo Carlos es muy importante, porque si ustedes saben que tienen un contrato de arrendamiento por 16 con una empresa como esta, mínimo va a estar 5 años y si no está, los tiene que pagar de todas maneras. Ahora, quiero ser franco porque el capital se presta con término de Ajá. 6 años. ¿Ok? Bueno, son 6 años, porque ahora Sí, está todo más lento, sí, correcto. sí, sí. Una pregunta, si en este proceso de los 2, 3 años, ¿ok? La persona puede seguir usando su visa de turista, o si quiere cambiar su visa por una visa de estudiante, o si inclusive quiere tener una visa E2 para que pueda vivir en el Estados Unidos durante este tiempo, lo puede hacer. No Sí, una visa excluye a la otra. Usted puede sí. tener, mientras tanto, otro tipo de visas para esperar su residencia. ¿Es Pero le correcto? aconsejamos que lo coordine con un abogado de inmigración. Claro, lógico. Ay, Fernanda ay, tiene una pregunta para ti, Carlos. por favor, Fernanda. Sí, nos preguntan que cuál es el monto mínimo para poder sacar una EB5. La ley establece claramente que es o de 1.8 millones y el centro regional te cobra sus tarifas, o 900 más la tarifa del centro regional, la nuestra es 70.000, otros te cobran 80.000, otros te cobran 90. O sea, serían Son 970.000. $970,000, más los Hay gastos de también abogado. un gasto de abogado que lo tiene que pagar aparte y hay una tarifa de proceso que es casi $4.000. Tarifa de Yo proceso. diría que 970 más 15,000 de abogados más 5,000 de la inscripción que tienen que pagar. El abogado te puede cobrar 15 a 20, por ahí está, sí. Ajá. Sí, el abogado nosotros que trabaja con nosotros te cobra 15. Está perfecto, Él es está buenísimo. muy Sí, bien. está muy justo, no cobra más. Está muy bien, inclusive es una muy buena oferta. Sí, Michael Salón, tú tienes toda la sí, razón. Estoy viendo tu pregunta. En noviembre, el año pasado, creo que con noviembre 27, si no estoy mal, 21. cambiaron las leyes y era de $500,000 y se pelearon no sé cuántos años para que no subiera, pero esos $500,000 están desde el 1990, imagínate. Entonces ya era hora que lo cambiaran y lo cambiaron a $900,000, $970,000. Es más, como tú bien dices, desde el año 2014 hubo la pelea para subirlo. En un momento iban a subirlo de 500.000 a 1.35 Millones. millones. Ajá. La industria recomendó que lo máximo era 800.000, que no podían subir más y al final lo subieron a 900. Y te cuento, no ha disminuido la gente que sigue haciendo la visa de B5. ¿Tenemos Inclusive interés todos los días? todos los ¿Por días. qué? ¿Por qué? Porque Lo que la está pasando. ventaja es clarísima. Ujú. Esto es una vía no solamente a la residencia permanente, sino a la ciudadanía por inversión. Ujú. O sea, hay que entender que esto cambia el destino de la familia, ¿ya? Sí. Porque en nuestros países, yo y tú también, todos los días hablamos con gente de todos los países de América Latina, se está deteriorando el panorama a largo plazo. Ujú. Ya el Estado no puede proteger al individuo privado. Eh, No. por ejemplo, mis hijos están aquí, estamos en un suburbio de Dallas, ellos salen y yo sé que ellos regresan. Esa seguridad no la tengo en Lima, No, para nada. Allá para está nada. terrible. En Colombia peor. Hoy hablé con un cliente de Colombia y me dijeron, me tengo que ir porque ya me pasó algo a mí.
que no pensé que fuera a pasarme y ahora lo viví en carne propia, me tengo que ir. Me voy para allá en enero, ya me voy, me tengo que ir. No te puedo decir qué es, pero me imagino que le pasó. Uno cree que le pasa al vecino, al otro y le pasa. Entonces, desafortunadamente, pues eso está pasando en nuestros países y una forma, no fácil, pero sí muy asequible es la EB5, es algo seguro, algo que ustedes llegan y no están todos los años renovando su visa, como me pasó a mí, yo les conté en un seminario anteriormente, cada año teníamos que renovarla, y mi papá duró 10 años renovando su tal visa, esa no sé qué era, H1, L1. En resumidas cuentas, le salió más caro esos 10 Sí, años renovando la visa hasta que al fin se hizo residente, no sé qué fue lo que pasó. Ajá. el tema es el siguiente. En toda visa que no es la EB5, tú estás sumando riesgo sobre riesgo. Estás poniéndole el riesgo migratorio encima del riesgo de negocios. Si el negocio va mal, y a veces puede ser por cambio de gusto del mercado, puede ser por cambio de tecnología, puede ser porque enfrente de tu restaurante se te puso otro restaurante más simpático. Hay una serie de variables que tú no controlas. Y con eso se pierde no solamente el negocio, sino la permanencia de la familia. La EB5 bien hecha con un centro regional te elimina eso, porque minimiza el riesgo. ¿Cuál es la posibilidad de riesgo en que un almacén de tecnología de punta con un arrendatario que tiene 15 años, que es líder en comercio electrónico, no funcione en este momento del COVID-19? Por favor, ¿no? No hay ningún riesgo. Una pregunta que lo tiene que haber, pero lo minimizamos. Nos hace Pedro una pregunta. ¿Este dinero que se invierte se devuelve en algún momento y tiene algún retorno, alguna rentabilidad, o es un dinero que yo tengo que dejar para siempre? No es un dinero que se deja para siempre. Se espera que el desarrollador devuelva al terminar el año sexto. En ese momento, el capital se reparte. Ahora, la ganancia esperada es nominal. La gente no puede vivir con esto de la ganancia. La ganancia es menos del 1%. Es casi como tener el dinero en cuenta de ahorros. Estamos hablando de un poco menos del 1%. La gente que hace EB5 no lo hace por ganancia financiera, sino por minimizar el riesgo. Tenemos, sí, ya otra pregunta y nos dicen, dentro de los negocios en que invierte un centro regional, se puede invertir en proyecto de construcción de hoteles, departamentos u oficinas. Si eso es correcto. Es correcto, es correcto. Y hemos tenido nosotros, mire, hemos financiado departamentos, tanto de nivel medio, con departamentos chiquitos, pero digamos en grandes conjuntos, para que haya una masa crítica de inversión, así como condominios bastante elevados de precio. También hemos financiado hoteles, hemos financiado hasta plantas de energía solar, hemos financiado plantas de procesamiento de etanol a partir de el maíz. ¿Okay? Y hemos hecho posible, como les he dicho, el cambio de uso de grandes bases aéreas y bases navales. La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Les cuento así muy resumidamente. Cuando el dueño de la compañía vio la oportunidad de transformar una base aérea en California que se llama la SMB, ¿correcto? La base aérea de California. La compañía, sí. Y eso es la California Base, no sé qué, ¿no? Military Base, se llamaba tu compañía. Él vio la oportunidad de, con este tipo de inversión de EB5, transformar estas bases que se cerraron, y por eso empezó la compañía CMB. Así fue que empezaron ellos transformando bases aéreas que se cerraron, como la base de California y la base de, ¿qué fue la otra que me contaste? En Jacksonville, Florida. Jacksonville, Florida. Y ahí empezó él a hacer otro tipo de cosas. De inversión de edificios, de apartamentos, y ahorita estamos con bodegas grandísimas para e-commerce, más que todo para este tipo de e-commerce que ya les dije cómo se llamaba. Rodolfo tiene una pregunta muy interesante. A ver, Rodolfo, cuéntanos. Nos pregunta, en caso de que el negocio que ponga el inversionista no tenga 10 empleados, como lo indica la ley, ¿se puede dar la visa EB5? Te la pueden dar en primera instancia, te la pueden dar en forma, digamos, temporal, pero cuando comprueban que no se han logrado,
ahí te deniegan la permanente y tienes que empacar maletas e irte para atrás. Esa Ajá. es una situación muy lamentable, nunca nos ha pasado a nosotros por la metodología que tenemos, pero ocurre. Ocurre desafortunadamente que hay mucha gente que se entusiasma con un proyecto y al final de cuentas las condiciones de mercado no permiten que pase la contratación. Ahora, quiero decir una cosa ya que estamos entre amigos. Mira, EB5 es como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? Las cosas que parecen lógicas y ciertas a veces no lo son. Y les voy a dar 3 ejemplos. En primer lugar, esto. Cuando uno tiene un negocio, uno, para que sea más rentable, lo que quiere uno es bajar nómina, quiere bajar planilla. En el caso de un hotel, por ejemplo, que está dependiendo de mano de obra, si ellos empiezan a cambiar mano de obra de tiempo completo a de tiempo parcial, o hubiera contratación de indocumentados, al final de cuentas no se lograrían las 10 plazas de tiempo completo y permanente y los inversionistas pueden perder el estatus de visa permanente, no lo van a lograr. Entonces, contraproducentemente, si uno se está basando como proyecto en puestos directos de operaciones, uno va en contra de la tendencia normal de ahorrar mano de obra. Segundo punto, si uno tiene un restaurante, un hotel, uno quiere siempre la mejor ubicación. Pero si lo haces en EB5, la mejor ubicación a veces te va a demandar que la inversión sea del doble y no vas a conseguir inversionistas EB5 porque la visa es la misma, no te dan la Green Card Plus, te dan la misma visa. Tercer punto, ¿ok? Cuando tú te vuelves rentable, tú quieres bajar tus costos financieros y quieres pagar tus deudas. Con EB5, la persona tiene que tener su capital invertido hasta pasados los 2 años de residencia condicional. O sea que si el desarrollador devuelve el capital muy temprano, mató el potencial de ser inversionista. Entonces, además de tener éxito en la parte real de la construcción, en la parte contractual, de que todo esté bien documentado en contratos y demás, tienes que tener un conocimiento profundo como centro regional de todo el teje y maneje de la EB5, que es complicado. Nos preguntan que cómo es el proceso paso a paso para ingresar a proyectos EB5 y los requisitos. Bueno. Eso es una hora entera. Si lo dejamos hablando a Carlos, es una hora entera. Pero dilo como resumido. O sea, lo más importante es que estén con un abogado, ¿verdad? Escojan un proyecto como el de nosotros, ¿correcto? El abogado lo analiza. Hacen la aplicación la 526, ¿verdad? Llenan todos sus papeles. El abogado le hace todo el trámite. Esto se lo resuelve Sydney. Y le hace todo el trámite y ya el abogado investiga del source of funds. Bueno, yo te estoy quitando la palabra, dilo tú. No, lo has dicho bien, lo has dicho bien. Primero, o sea, para hacer la EB5 se tiene que mascar chicle y caminar por la calle a la misma vez. De la mano tienes que estar con el abogado de migración viendo la mejor estrategia de presentar origen de fondos. La más sencilla, la más sólida. Y paralelamente tienes que estar investigando en un centro regional que tenga una trayectoria, que tenga un conocimiento y que además tenga un proyecto que te pueda explicar cómo se logran los 10 puestos de trabajo. Ahora, nosotros tenemos una estrategia comprobada y probada que se basa en apostarle solamente a los proyectos que se dan durante la construcción. Y te voy a decir por qué. En este momento vino lo del COVID y nadie se esperaba esto. Pero nosotros hemos financiado hoteles, ¿de acuerdo? Ahorita la parte financiera está un poco difícil, pero la meta migratoria solamente se logra durante la construcción, porque le apostamos solamente en el poder que tiene la construcción para generar empleos en las industrias de los suministros. Eso se llaman los indirectos de la construcción y ese es un tema grande que en algún momento Consuelo ya me invitará. Sí, ese es un tema grandísimo que, ¿por qué tienen tanto éxito ellos? Y ustedes, por favor, pregunten esto si están viendo otros proyectos. Pregunten, ¿de dónde salen los empleados? ¿Son directos o son de operaciones o son indirectos? Con esa respuesta ustedes saben si el proyecto va a ser successful o no. Y por la eso única pieza móvil
Ajá, en un proyecto de CMB es que se construya el proyecto. Si se Ajá. construye el proyecto, por ejemplo, ahorita en el proyecto que estamos haciendo, ajá, este líder en comercio electrónico ya ha publicado que va a dar empleo a más de 1,000 personas, ¿ok? ajá. Ahí con eso tiene. No, no vamos a asumir ni Eso siquiera que es eso se operativo, logra. yo ya sé. Eso ya no son operativos. Antes que salga el primer camión, antes que entre la primera persona en la línea de almacenaje, antes la construcción va a dar casi 18 puestos de trabajo indirectos de la construcción por inversionistas. Ajá, ese No es se el necesita que opere. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Ese es el éxito de un proyecto exitoso, mejor dicho, que no necesite estar operando para ya tener los 10 empleados. Pero es un proceso largo. La persona que quiera una cita personal con Carlos, con muchísimo gusto, si tienen algún cliente o si ustedes están interesados ustedes mismos de saber más, Carlos con muchísimo gusto, él puede estar en el teléfono 3 horas explicándole, porque me lo ha explicado 100,000 veces, por eso lo sé también, o si no, no lo hubiera sabido. No, pero está bien, he estudiado muy bien contigo todo eso. Y me encanta, porque tú sabes que yo soy como pedito preguntón, pregunto y pregunto y pregunto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo creo que vamos a cerrar ya nuestra mesa redonda. De verdad, estoy encantada de que ustedes estén con nosotros. El lunes tuvimos una mesa redonda muy exitosa. Hoy también. El jueves, este jueves ya no vamos a tener mesa redonda, pero la semana entrante, el lunes otra vez los espero con nuevas noticias, nuevos conocimientos. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado en el 2020, los pronósticos, los forecasting que van a ver para el 2021 en real estate y lo que pasó en el último quarter de este año en real estate en el sur de la Florida más que todo. Entonces, los espero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cualquier pregunta, ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Consuelo Vilar. Mi teléfono está disponible para todos ustedes. Y Carlitos, encantada de estar contigo. Es un tema interesantísimo y podríamos estar aquí horas contestándoles a ustedes todos esos detalles, y esos detalles son muy, muy interesantes. Gracias, buenas noches, feliz Navidad si no nos vemos, y el viernes los espero para mi happy hour. Les voy a mandar una invitación. Vamos a hacer un happy hour por Zoom. ¿Correcto? Bueno, los estamos esperando. Gracias, hasta luego.